Buenas tardes, mi nombre es Juan Osorio, médico residente de Urología del Hospital Regional Rafael Hernández, en David Chiriquí. Esta charla está dirigida más que nada a todo el personal médico que les va a llegar en algún momento un paciente con un cólico renoureteral. La idea de la charla es revisar lo que existe en la literatura actual sobre cómo llegar al diagnóstico para poder optimizar el manejo de un paciente con un cólico renoureteral en urgencias y al final presentar un algoritmo diagnóstico que se implementó y se revisó por parte del Servicio de Urología, junto a todos los residentes y los médicos funcionarios, que se compartió ya con la dirección institucional de la Caja de Seguro Social, un algoritmo para seguir cuando llega un paciente con un cólico renoureteral. Empezando con la charla en qué consiste, rápidamente vamos a ver el cuadro clínico de un paciente con cólico renoureteral, vamos a ver los estudios de gabinete, qué estudios se le debe hacer a un paciente que nos llega al cuarto de urgencias con un cólico, el diagnóstico diferencial, esta es la parte rápida de la charla, luego vamos a la parte un poco más pesada, que es donde vamos a hablar de la evidencia que existe actual en cuanto a los estudios de imagen y al manejo que de un paciente con un cólico renoureteral, para luego finalizar presentando el algoritmo de manejo del paciente con cólico renoureteral en el cuarto de urgencias. Empezamos con, bueno, un poco del cólico renoureteral. Es un dolor agudo y severo que está causado por la obstrucción a cualquier nivel del tracto urinario superior. En Estados Unidos, 1 de cada 11 personas va a presentar un cólico renoureteral durante su vida. Y la mitad de estas personas, en 5 a 10 años, va a volver a recurrir al cuarto de urgencias con un cólico renoureteral. El cólico renal y ureteral es un dolor exquisito que por lo general inicia de manera súbita, que si nos acordamos que la clínica, más del 90% del diagnóstico es un dolor que el paciente nos va a decir, va a llegar a cuarta urgencia, doctor, tengo un dolor en la espalda y la espalda se me irradia hacia la parte del abdomen inferior de ese mismo lado, inclusive hasta el escroto. Van a ver, dependiendo de la localización de la piedra donde se encuentre, así mismo va a ser la distribución del dolor del mismo. Es un dolor que por lo regular va a estar acompañado de náuseas, de vómitos, puede estar acompañado de hematuria, que recordando es la definición de 3 o más eritrocitos por campo. Es un dolor severo y puede ser intermitente dependiendo del movimiento de la piedra, si está obstruyendo de manera total o parcial y si tiene otros factores de riesgo. Parte del diagnóstico inicial que nos lleva un paciente que debemos hacerle, según las guías, es hacerle un examen de sangre, un examen que involucre prueba de función renal, un examen de orina, si es mujer prueba de embarazo, y una placa de abdomen. Esto es lo que dice el SAGE Journal sobre el que debemos mandarle a un paciente que nos llega con un cuadro sugerente de un cólico renoureteral al cuarto de urgencias. Ahora bien, esto va a cambiar un poco dependiendo de la historia clínica y todo lo demás. ¿Qué población está en riesgo de presentar cálculos renales ureterales? Nosotros estamos en un país tropical y eso ya estamos en desventaja con respecto a otros países. Y es una tendencia a la deshidratación crónica, motivo por el cual la orina es más concentrada y esto favorece la saturación de los solutos y la formación de las litiasis. Los únicos 2 factores que están descritos y aprobados por todas las guías que evitan que uno forme piedras son una adecuada ingesta de agua, estamos hablando de más de 3 litros de agua por día, y una dieta baja en sal. Claro está, hay otros factores como la obesidad, pacientes que tienen una alta ingesta de proteína animal, pacientes con historia familiar, porque hay litiasis que tiene un componente hereditario, pacientes que tienen una infección del tracto urinario recurrente, pacientes que están tomando medicamentos como diuréticos, pacientes que toman B24, que toman inhibidores de proteasa, ciertas quimioterapias. También existen condiciones como el hiperparatiroidismo, condiciones gastrointestinales como enfermedad de Crohn u otras enfermedades inflamatorias que predisponen al paciente a presentar nefrolitiasis y por lo tanto en algún momento va a bajar el lito y nos va a llegar al cuarto de urgencias con una especie de un abdomen agudo, un abdomen que tenemos que saber diferenciar por la historia clínica y la descripción del paciente si es o no un cólico renoureteral.
Tenemos causas ginecológicas que pueden simular un cólico renoureteral, como son embarazos ectópicos, torsiones ováricas, torsiones de quiste. También tenemos patologías gastrointestinales como cuadros apendiculares, policistitis, diverticulitis, obstrucciones intestinales, colitis, inclusive hasta patologías vasculares como aneurisma de la aorta, y evidentemente otros cuadros que eso sí nos compete más al servicio de urología, de diferenciarlo como la prostatitis, torsiones testiculares, y esto va a depender más que nada de la posición donde está la piedra. ¿Qué tenemos en cuanto a estudios de imagen para el diagnóstico del cólico renoureteral? Y esta es la parte más importante que me interesa que se lleven de la charla, porque si hacemos un adecuado diagnóstico en un tiempo adecuado, podemos salvar la vida del paciente. Y ahora van a ver por qué. En cuanto a los estudios de imagen, voy a presentar una serie de estudios que aprueban o desaprueban uno u otro estudio. Van a ver por qué. El gol estándar para la evaluación de un paciente con un cólico renoureteral es la tomografía abdominal pélvica no contrastada, mejor conocida como un UroCat simple. Estamos hablando de, antes de hablar de sensibilidad y especificidad, de que hay internos aquí y estudiantes, recordar que la sensibilidad es la probabilidad que tiene una prueba para clasificar a un paciente como enfermo si sale positiva. O básicamente de que un enfermo tenga un resultado positivo. A diferencia de especificidad, recordando nuestra clase de epidemiología, es la probabilidad de que una prueba o un examen sea negativa si la enfermedad no está presente. En otras palabras, la especificidad es la capacidad de identificar como casos negativos los casos que realmente están sanos. En el caso que nos compete hoy, la patología que estamos viendo tiene o no una piedra. Dentro de los estudios de imagen que se pueden usar para el diagnóstico básico, un rayo X que nosotros le llamamos un KUB, un Kidney Ureter Bladder, que incluye riñón, ureter y vejiga. Tenemos el ultrasonido, tenemos también el pielograma intravenoso y tenemos también el UroCat. Aquí en esta tabla pueden observar la sensibilidad y la especificidad que tiene cada una de estos métodos diagnósticos. Vemos que la sensibilidad de una placa de abdomen de un 40 o un 70% no se puede comparar con un UroCat, que estamos hablando de una sensibilidad de 94 hasta 100%. Igual para la especificidad. El ultrasonido renal toma predominancia en los casos, por ejemplo, en que las piedras estén localizadas en lo que se conoce como la zona pielocalicial o en ciertos casos en la unión ureterovesical, y usualmente si el diámetro es mayor a 5 milímetros, que esto lo vamos a ver más adelante. Esta es otra revisión bibliográfica, un poco antigua, pero esto no quiere decir que no sea importante, donde se estudia, se publicó en la revista europea urológica en el 2002, donde en ese momento se hablan de los abordajes modernos en el diagnóstico para el manejo adecuado de un dolor por un cólico renoureteral. Ellos evaluaron como objetivo principal el rol de todas las modalidades de imágenes para el diagnóstico del cólico renoureteral. Y lo bonito de este estudio, que a pesar de ser viejo, nos lleva un poco atrás. ¿Qué teníamos antes de 1995 cuando no se usaba el UroCat simple como método diagnóstico? Antes de 1995 teníamos un ultrasonido, teníamos una placa de abdomen y también teníamos un pielograma intravenoso. Y vemos a la mano izquierda una placa de abdomen, sencillo, vemos la columna, vemos las últimas costillas. En algún punto de aquí está el árbol genitourinario. Vamos a hacer un pielograma intravenoso. ¿El pielograma intravenoso en qué consiste? Ponerle contraste a través de la vena al paciente, tomarle ciertas proyecciones de imagen, y hay un punto que es la proyección tardía, que por lo regular es más de después de los 10 minutos, vemos cómo el riñón excreta ese contraste y nos va a pintar el árbol genitourinario. Esto estamos hablando de la era previa al CAT. Aquí vemos bien cómo el riñón derecho está excretando el contraste y el riñón izquierdo. Pero miren este paciente, aquí vemos, sí es cierto, tiene una leve dilatación en comparación al derecho, pero ustedes aquí, va difícil ver en ojos no radiológicos, evidentemente, si el paciente tiene o no un defecto de llenado que nos sugiera una piedra en tránsito. Pero este paciente está ahorita mismo en el cuarto de urgencia con dolor. ¿Qué le hacemos ahora? Esto es muy diferente. Este estudio que está acá es el mismo paciente, pero vemos una hiperdensidad en el CAT sugerente de una ureterolitiasis. Y es exactamente el mismo paciente, pero esto no se vio con el pielograma intravenoso. Por esto es que antes de 1995
básicamente los pacientes llegaban, se hacían estos estudios de imagen. Era un poco tedioso saber si al paciente se le daba o no salida debido a que no teníamos un diagnóstico. Y para urología es sumamente importante saber dos cosas: el tamaño, la anatomía y dónde está esa piedra, para saber así si el paciente hay que abordarlo quirúrgicamente o si se le puede dar manejo conservador. Este estudio también involucró evaluar, por ejemplo, los pacientes que presentan hematuria en el cuarto de urgencias, pacientes que tenían menos de un eritrocito por campo, pacientes que estamos hablando de un 51% si no tenían piedras, por lo cual esto se tradujo en un 86 a 100% de sensibilidad en cuanto a la eficacia de la hematuria a la hora de detectar un paciente con cólico renal. Por esto, cuando nos llega un paciente, al menos urología, siempre exige mínimo VH de laboratorio, un VH, una química y un urinálisis, como parte del diagnóstico inicial, de la evaluación inicial de nuestro paciente. Ciertas ventajas y desventajas que tiene, por ejemplo, antes de 1995, el pilograma intravenoso versus un UroCAD. Tenemos las ventajas de un UroCAD simple. Evidentemente ya vemos la alta sensibilidad y especificidad que tenemos por este estudio. Es un estudio rápido y seguro. Si bien es cierto, no es el estudio más barato, pero es el estudio más específico para saber contra qué estamos lidiando a nivel urológico. Dentro de las ventajas que tiene el pilograma intravenoso, que si bien es cierto, puede detectar tumores también urológicos, puede detectar anomalías anatómicas, no es tan sensible a la hora de evaluar un paciente con cólico renal. Y cabe destacar que si un paciente llega con una insuficiencia renal, o sea, estamos hablando de una creatinina de más de 1.2 y una paciente que llega con creatinina 3, 4, este es un estudio que no se va a poder realizar, motivo por el cual entonces se implementó el UroCAD como parte del método de diagnóstico. Este es otro estudio bonito del 2014, un poco más reciente, donde compara el ultrasonido con la tomografía ante la sospecha de nefrolitiasis. Este es un estudio randomizado, multicéntrico, que se evaluó 15 hospitales entre el 2011 y 2013 y evaluaron una totalidad de 3.638 pacientes, donde un brazo de esos pacientes se le realizó ultrasonido por un urgenciólogo, otro brazo se le realizó un ultrasonido por un radiólogo y otro brazo se le realizó el UroCAD. Este estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine arrojó estos resultados. Vemos que al final lo dividieron, fue bastante homogéneo, 440 para un grupo, 416 para el grupo de los radiólogos y 470 para el grupo del UroCAD. Una población bastante similar en cuanto a la edad. Y esto es lo más importante de este estudio. En cuanto al tiempo de espera en el cuarto de urgencias, se demostró en este estudio que el tiempo de espera, si hace el ultrasonido, un radiólogo, un urgenciólogo, o se hace el UroCAD, estamos hablando del mismo tiempo. Esto es en una institución ideal donde tenemos el ultrasonido y el informe al mismo tiempo versus un UroCAD ahí mismo. Esto no se ve ahorita mismo, al menos en nuestra institución. Es un poco difícil cumplir con esas 6 horas. Pero ¿por qué es importante para los estadounidenses estas horas? Porque estas horas que el paciente demora en el cuarto de urgencias son horas que nos está consumiendo a nivel económico, venoclisis, medicamento y una cama que puede ser para otro paciente que sí lo necesita. Este estudio demostró que la sensibilidad de un ultrasonido es un 54% para nefroureterolitiasis y una especificidad del 71%. Dentro de las guías de la AUA, que es las guías más importantes a nivel de América, para nosotros los urólogos, el American Urological Association, ellos estimaron un protocolo de efectividad clínica en cuanto a la imagen para la enfermedad y el manejo de un cálculo ureteral. Esto es una revisión de la literatura entre 1990 y 2011 y lo que buscó fue unificar criterios a la hora del diagnóstico de la nefroureterolitiasis. Ellos empezaron con el diagnóstico clínico del paciente. Evidentemente, un paciente que nos llega con un dolor en flanco, paciente en la área lumbar irradiada hacia el escroto, estamos casi seguros por la clínica que estamos ante un cólico renoureteral, ellos de una vez se fueron al UroCAD. Ellos ni siquiera mencionan la palabra ultrasonido para poder llegar al diagnóstico. Y más que nada porque eso se dieron cuenta
que no tanto como una pérdida de tiempo, sino una pérdida de insumo que puede ser usado para otro paciente si tenemos el Urocat en nuestra institución para poder llegar a un diagnóstico adecuado y el manejo evidentemente adecuado si tenemos el lito o no. Ellos se preocuparon en cuanto al costo de realizar un ultrasonido versus un pielograma intravenoso y un CAT. Ellos usaron razones donde, si bien es cierto, esto tal vez no se acomoda tanto a nuestra situación en nuestro hospital, vemos que un pielograma intravenoso más un ultrasonido, estamos hablando de una razón 5 y 5 que equivale casi igual a un 10 en cuanto a precio para un Urocat simple. Pero ¿qué vamos a tener con el Urocat simple? Un diagnóstico más certero. Este es otro estudio descriptivo que se publicó en 2013 en el Journal of Urology, donde habla de las limitaciones que tiene el ultrasonido a la hora de detectar y medir los cálculos en el tracto genitourinario. Este es un estudio descriptivo y esto se basó debido a que se introdujo el Urocat en 1995 como reemplazo del pielograma intravenoso. Ya por lo que comenté anteriormente, nos va a dar una información detallada sobre la anatomía y también para descartar patologías alternas en caso de diagnóstico incierto. Este estudio, el objetivo principal era buscar comparar la eficacia y la confiabilidad del ultrasonido versus el CAT y medir el error inherente al realizar un ultrasonido. Ellos no separaron los pacientes. A los 60 pacientes se les realizó ultrasonido y Urocat al mismo tiempo. Vemos que la diferencia del tamaño, que es un aspecto muy importante para nosotros los urólogos para definir el manejo, es el tamaño de ese lito. Vemos que hay una diferencia de casi hasta 2 a 3 milímetros en cuanto al tamaño de la piedra, sí que el ultrasonido, por ejemplo, amplificaba este tamaño a la hora de compararlo con el Urocat. Y esto se entiende debido a cómo funcionan ambos estudios, son mecanismos totalmente diferentes. Este estudio reunió a la hora de la discusión todos los estudios que habían salido a la hora de comparar el ultrasonido con el CAT para poder llegar a una sensibilidad y una especificidad adecuada. Y vemos que el ultrasonido, a la hora de identificar un lito en el ureter, que es muy probablemente motivo por el cual nos está causando que nuestro paciente llegue al cuarto de urgencia con un cólico reno-ureteral, es una sensibilidad bastante limitada. Este es un paciente, estos son una serie de estudios desde 1998, donde vemos que la sensibilidad en un solo estudio llegó a tener 93, pero la mayoría está entre los 40 y el 70%. A la hora de diagnosticar nefrolitiasis, o sea que la piedra ya no está en el ureter, sino que está más arriba, está en el riñón, sí puede tener un poco más de sensibilidad. Pero igual a la hora de manejar nuestro cólico reno-ureteral, esto no es de mucha ayuda, porque el cólico que está llevando nuestro paciente al cuarto de urgencias no es la piedra que está de 3 o 4 o 5 milímetros en el colector inferior, o en el colector medio, o en el colector superior, sino hay algo más que está causando que ese paciente esté en el cuarto de urgencias con dolor y está esperando de 6 a 12 horas por un estudio que al final nosotros vamos a pedir el estudio indicado, que es el Urocat simple. Ellos describieron una diferencia promedio de tamaño entre 1.5 milímetros y vemos, por ejemplo, por qué hay una inferioridad en cuanto al ultrasonido versus el CAT, empezando que es un operador dependiente. Eso depende de una persona que esté midiendo el ultrasonido con un transductor, no necesariamente va a captar el riñón en su totalidad, a diferencia de la forma anatómica que vamos a captar, que podemos evaluar con el Urocat. Aparte, es necesaria la sombra acústica para poder captar una nefrolitiasis. Pero ¿qué pasa? Y si el lito no es lo suficientemente ecogénico como para causar una sombra acústica, recordando, no todos los litos son de oxalato de calcio, hay litos que son menos densos y en este caso, por usar la modalidad de ultrasonido, van a ser menos ecogénicos y esto se va a traducir en una menor tasa diagnóstica. Esto puede solapar también otro diagnóstico, como por ejemplo en el caso de calcificaciones vasculares. Otra cosa muy importante, el tiempo de la obstrucción. El paciente nos va a llegar al cuarto de urgencias, doctor, yo tengo un dolor de hace 6 horas, pero no sabemos, por un ultrasonido puede salir totalmente normal, pero es porque la piedra no tiene el tamaño suficiente como para causar una obstrucción total del tracto genitourinario y por lo tanto no va a tener este riñón hidronefrótico, va a tener un riñón normal. El paciente, un ultrasonido normal, se le va a dar salida
pero va a llegar probablemente en una semana, 2 semanas o capaz horas después con el cólico renoureteral. Por esto, solo se debe usar el ultrasonido para el seguimiento en la consulta externa de cálculos o como estudio investigativo, principalmente en la población pediátrica y embarazadas. Datos ultrasonográficos que sugieren alguna obstrucción, vamos a tener la hidronefrosis, como vimos aquí anterior, la hidronefrosis para los internos estudiantes es esto que está aquí, vemos cómo está dilatado ese riñón, esto no debe estar así de ancho, y probablemente por física pura, si esto está ancho, es porque hay algo más distal que lo está tapando. Si vamos a tener hidronefrosis. Otro dato ultrasonográfico podemos basarnos en el índice de resistencia. El índice de resistencia es una relación que mide las presiones sistólicas y nos puede dar un valor que por lo regular, si es más de 0.7, nos sugiere que podemos estar ante una patología obstructiva. Pero ¿qué pasa? Esto también está elevado en pacientes con falla renal u otras patologías, no necesariamente porque tenga un lito, no. Aparte, este índice de resistencia no es válido si la obstrucción tiene menos de 6 horas, o como yo le había comentado, casos en los que la obstrucción es parcial, o en casos inclusive que el paciente esté tomando antiinflamatorios, y esto se ve reflejado en la vasculatura renal. Otro dato que podemos usarnos para subir un poco la sensibilidad es la presencia de jet ureteral, y esto más en los casos de las pacientes embarazadas. Lo más relevante de este estudio fue la sobreestimación del tamaño y las implicaciones que esto tiene en el manejo. No es llevar a un paciente al salón de operaciones por llevar. Llevar a un paciente al quirófano tiene su riesgo, no solo de anestesia, sino también al manipular la vía urinaria. Podemos causarle una estrechez a través de la uretra con el paso del citocopio, una estrechez ureteral, ciertos daños que se pueden evitar si tenemos un adecuado diagnóstico de nuestro paciente en el cuarto de urgencias. Todos estos estudios concluyeron que las decisiones sobre el manejo no deben ser tomadas en base a solamente el ultrasonido. Otro estudio un poco más reciente que se presentó en el Nature Reviews de Urology en 2016, ellos comparan todos los estudios que ya había presentado previamente, donde básicamente no cambia. Vemos que el CAT tiene una alta sensibilidad y una especificidad, el ultrasonido tiene una sensibilidad hasta 80%, 53% de la especificidad, pero nunca como el UroCAT. Si estamos en un hospital de tercer nivel, donde tenemos un estudio que es el más óptimo para llegar al diagnóstico, se tiene que usar. No estamos en Metetí, no estamos allá en Darién, estamos en un hospital de tercer nivel. Un hospital que estamos recibiendo pacientes de Puerto Armuelles, estamos recibiendo pacientes de Bocas del Toro, de Santiago, pacientes que ahora al final van a ver un caso clínico donde el ultrasonido estaba normal, pero el paciente al final se complicó porque no se llevó un diagnóstico adecuado. Ahora bien, siguiendo el algoritmo del paciente que nos llega con un cólico renal, nos llega con el cuadro clínico básico, el paciente nos enseña las pruebas de laboratorio. El paciente puede tener algo de leucocitosis porque estamos ante un proceso inflamatorio, porque hay algo que está obstruyendo ese riñón y el riñón está sufriendo. Vamos a tener hematuria, como vieron. Si este paciente no está embarazada y está en un hospital, en el caso de nosotros, no tiene por qué no hacerse un UroCAT. El ultrasonido solamente está reservado para los pacientes, o debe ser reservado para pacientes que son pediátricos o pacientes embarazadas. Este es otro estudio también del 2016 que se publicó en el Journal of Urology. Este fue un estudio retrospectivo multicéntrico que se realizó entre 2012 y 2015. Y básicamente se estudiaron 144 pacientes donde ellos igual, a ambos brazos se les realizó un ultrasonido y UroCAT al mismo tiempo. El brazo del ultrasonido, curioso, identificó hidronefrosis en 89% de los pacientes. El brazo de la tomografía detectó hasta un 91% de los pacientes con hidronefrosis. Ese hinchazón que vieron para los internos en el riñón en ultrasonido también se reflejó en el CAT. Pero a la hora de valorar esa causa de esa hidronefrosis, solamente el 25% fue detectado por ultrasonido, a diferencia de un UroCAT en un 98%. Es cierto, el ultrasonido era eficaz en el diagnóstico de la hidronefrosis, pero esto no predice de manera confidencial la presencia o la ausencia de una ureterolitiasis. ¿Por qué está nuestro paciente en el cuarto de urgencias? 13% de los pacientes que presentaron hidronefrosis por ultrasonido, de hecho en este estudio no presentaron litos en el UroCAT, probablemente porque ya lo expulsó. Pero vamos a tener este cuestionamiento si estamos dándole salida a un paciente que ya expulsó la piedra o le estamos dando salida a un paciente que no tiene absolutamente nada.
pero no estamos haciendo una buena práctica médica. Usando el ultrasonido solo, la piedra y la localización de la ureterolitiasis, estos son los factores predictores más importantes que nosotros, cuando nos piden evaluación por urología, vamos a determinar este paciente va para el salón de operaciones, va para su casa con manejo conservador. ¿Qué vamos a ver en un ultrasonido? Un paciente, vamos a ver la hidronefrosis, pero no sabemos si ese paciente tiene un reflujo, no sabemos si ese paciente tiene una piedra y el manejo es totalmente diferente, pero esto sería ya motivo de otras horas, de otras charlas que se salen del tema actual, que es presentar el algoritmo del cuarto de urgencias del Hospital Rafael Hernández de los pacientes con cólico renoureteral. ¿Por qué es importante el tamaño para nosotros? Porque dependiendo del tamaño, que solamente nos lo va a decir el CAT de una manera certera, asimismo nosotros vamos a calcular la tasa de expulsión que tiene ese paciente, no solamente el tamaño, sino también dónde está. Y ninguno de estos dos factores lo vamos a saber al 100% con un ultrasonido. Ahora bien, ustedes dirán, estos son estudios sueltos por ahí. ¿Qué dicen las guías de urología, que son básicamente la Biblia de nosotros en cuanto al manejo de las patologías específicas? Tenemos las guías de la AUA, que es la escuela americana, y las guías de la EAU, que es la escuela europea. La única premisa en las tres guías que tienen de manejo de nefrolitiasis y donde se menciona ultrasonido es en el Statement 27. Y es solamente para el seguimiento de los pacientes, no para el diagnóstico inicial de un paciente con nefrolitiasis. Las guías de la EAU, a su diferencia, ni siquiera mencionan la palabra ultrasonido. Ahora bien, saliendo un poco del tema del algoritmo en cuanto a la evidencia del diagnóstico, vamos a hablar un poco de la analgesia, con evidencia en el manejo del cólico renoureteral. Pero esto sí, se sale un poco más de la charla porque lo que más nos interesa a nosotros es que para los médicos que están aquí presentes generales, los médicos del cuarto de urgencias, saber qué tienen que mandar, qué tienen que hacer cuando llega un paciente con cólico renoureteral y lo que voy a presentar a continuación, que es el manejo básico mientras urología llega. Este es un estudio que se publicó en el 2014, donde básicamente la analgesia, ya sabemos de la facultad, consta de AINES, podemos basarnos en también medicamentos como el acetaminofén IV o también en caso de dolor severo recurrir a los opioides. Este es un estudio donde muchas veces le ponen bucapina, que es la N-metilbromurodiosina, como monoterapia para el manejo del dolor de un cólico renoureteral, pero eso ya está estudiado desde hace más de 6 años, que eso es inferior a los AINES y a los opioides. De hecho, esto va a reducir la peristalsis que tiene el músculo liso del ureter y empeora el cuadro clínico de nuestro paciente. Le estamos haciendo más daño que bien. Este fármaco también es inferior frente a los alfa-bloqueadores, que es un fármaco que manejamos urología en cuanto a la tasa de expulsión de los litos ureterales. Y estamos hablando ya de un nivel de evidencia alto. Este es un estudio doble ciego randomizado donde se presentaron 3 grupos de tratamiento para determinar qué fármaco logra el control más rápido y efectivo del dolor y su vía de administración. El objetivo primario de este estudio fue determinar qué grupo alcanzaba más rápido una reducción de al menos 50% del dolor inicial en el menor tiempo de seguimiento. Estamos hablando de 30 minutos, 60 minutos y 1 hora y media. Esto fue un estudio en Qatar, estamos hablando de un hospital donde se van anualmente 400.000 visitas y se estudiaron pacientes entre 19 y 65 años que acudiesen con un cólico renal al cuarto de urgencia. Ellos usaron la escala de dolor NRS, que es la escala de ellos, pero también existen otras escalas como el NIS, donde el NRS menor a 4 es un dolor leve. Ya de 4 a 10 ya estamos hablando de un dolor moderado o severo, donde el límite superior es 10. Ellos como criterio de exclusión sacaron a las embarazadas, pacientes que hayan tenido un cólico renal luego de un trauma, pacientes con enfermedad renal o hepática, o pacientes que hayan requerido analgesia 6 horas previas al ingreso de este estudio. Dentro de la demografía de este estudio vemos que una población bastante homogénea, en promedio una edad de 35 años en cuanto a los 3 brazos. Vemos que la mayoría oscilaba entre los 70 y 75 kilos. Estos pacientes van a llegar al cuarto de urgencia, si ven la historia inicial, van a llegar con un NRS de 8, o sea, estamos hablando de un dolor severo. Jóvenes, el cólico renoureteral duele bastante, es un dolor que hay que llegar al adecuado diagnóstico para poder saber cuál es el manejo. Es mentira que uno le va a dar manejo expulsivo a una piedra que mide 2 centímetros
versus una piedra de 3 milímetros, pero esto solo lo vamos a saber con un estudio adecuado como lo es el Urocat. En cuanto ellos midieron qué tanto requieren, qué tanto disminuye el dolor a los 30 minutos, y vemos que a la hora de comparar fue superior el diclofenaco en comparación a los otros medicamentos. De hecho, el diclofenaco fue el que menos requirió una analgesia de rescate. Los alfa-bloqueadores es un medicamento que, esto es un estudio de revisión que se publicó en 2018, eso nos compete más a urología, pero para que sepan, cuando uno habla de manejo conservador, uno que puede, por lo regular, ¿qué le ofrece a nuestro paciente? Uno le ofrece un bloqueador alfa, donde vamos a relajar el músculo liso del ureter, y esto va a facilitar la expulsión del lito dependiendo de dónde se encuentre. Donde estamos hablando de un estudio de casos y controles, se reunieron 6 metaanálisis y 7 estudios randomizados, donde confirman la eficacia y la seguridad de los bloqueadores alfa en el manejo del cólico reno-ureteral. Pero para poder definir el manejo que se le dará a nuestro paciente, es importante saber el tamaño y la posición. Ahora bien, ¿por qué Urocat y no ultrasonido? JR es un paciente de 36 años de edad que acude a una institución que no estaba en esta provincia, paciente con un cólico renal, paciente que tiene un ultrasonido normal, se le da salida, regresa con datos de una falla renal, paciente con un dato de un AR10, paciente que regresa una semana, requiere ventilación mecánica y es trasladada a nuestra institución. En nuestra institución se le realiza un CAT, el cual arroja esto, un lito que, si bien es cierto, no se ve una hidronefrosis tan marcada por el Urocat, vemos que este lito, probablemente de unos 5 milímetros, un estudio de 10 minutos y una cirugía para derivarle ese riñón de 15 aproximadamente a 20, si no está complicada, para colocarle un catéter WJ y drenar ese riñón, hubiera evitado la semana que ese paciente estuvo en la unidad de cuidados intensivos A, recibiendo terapia de ventilación mecánica, requerimiento de vasopresores, y esto se traduce no solamente en el paciente, sino también en el costo cama que tiene el Hospital Rafael Hernández. Ante las complicaciones que puede tener un paciente con urolitiasis mal diagnosticada, tratada, el servicio de urología presentó un algoritmo para el manejo que se le debe realizar a un paciente con cólico reno-ureteral en el servicio de urgencias. Y algo que sí quiero que se lleven claros de aquí, el Urocat es un estudio de urgencias. Esto es igual de relevante que un CAT cerebral simple. Esto no es pedir kriptonita en orina, ni nada por el estilo, ni resonancia magnética. Es un estudio básico que un hospital de tercer nivel se tiene que realizar. Por esto, este es el algoritmo, es sencillo. Llega un paciente con historia de un cólico reno-ureteral. Pedimos dos cosas antes de llamar urología. Laboratorios de ingreso, un hemograma, un urinálisis y unas pruebas de función renal. Y estudios de imágenes mandatorios, una placa de aparato urinario y un Urocat. Si la paciente está embarazada, pero evidentemente ya esto nos pasa cuando nos llaman del Hospital Ovaldía, tenemos entonces un ultrasonido renal con índice de resistencia y vesical que describa el jet ureteral. Y esto es básico para nosotros poder evaluar a un paciente. Mientras tratarlo, ya sea con Lisalgil, acetaminofén intravenoso, enantium, morfina en casos del dolor severo, tramadol, y algo muy importante, no solamente la parte medicamentosa. Ustedes pensarán, vamos a chorro de líquido, venoclisis a 250 cc por hora para poder que el paciente expulse el lito. No, señores, no es así. Si el lito está enclavado en el ureter y nosotros lo llenamos de líquido, ese riñón que ya estaba sufriendo, porque evidentemente el paciente está con dolor y por lo tanto el riñón ya está, ya tenemos un grado de injuria renal. Si nosotros llenamos el líquido de ese riñón, lo que vamos a hacer es empeorar la hidronefrosis y empeorar el dolor del paciente. Por lo cual, uno recomienda limitar una velocidad de infusión de cristaloides a un máximo de 80 cc por hora, no pasarse de ahí. Ya si el paciente no viene con una historia clínica de fiebre o síntomas urinarios bajos, como por ejemplo disuria o poliaquiuria, entonces podemos agregar al esquema de tratamiento mientras urología llega ciertos antibióticos como son las fluoroquinolonas, una cefalosporina de tercera generación. Ya si el paciente llega séptico, como el caso del JR de otra institución, podemos basarnos en lo que son los carbapenémicos.
Ustedes se preguntarán, ¿por qué una placa de abdomen si tenemos el Scout del Urocat? La placa de abdomen nos sirve bastante, porque si bien es cierto, un 20% de las piedras no se ven en la placa de abdomen, un 80% sí. Y nos ayuda bastante a la hora de saber, más que nada, si le vamos a dar un manejo conservador en la casa, ambulatorio, con alfa bloqueador, más analgesia y antibiótico y todo lo demás, saber si la piedra dónde está. Y si el paciente llega una semana, 2 semanas después, vamos a saber la localización de esa piedra y no tenemos que volver a irradiar a nuestro paciente. Y eso es básicamente lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias.